Ciertamente, de manera tormentosa y con un Partido Socialista excepcionalmente entregado a un proceso de revisión constitucional encubierta, como consecuencia del cual la actividad del Gobierno está lamentablemente condicionada y lastrada por las imposiciones de los socios de Gobierno que han elegido, que condicionan su actuación desde el mismo momento de la investidura, a pesar de la oferta del Partido Popular de alcanzar pactos que en otros momentos de nuestra historia no tan remota eran posibles y ahora lamentablemente no lo son. Nosotros seguimos convencidos de que el bienestar de los españoles los hace imprescindibles. Aprovecho igualmente para saludar a los miembros de las Fuerzas Armadas que le acompañan, al director técnico de su gabinete técnico, al director de su gabinete técnico, al almirante Cordero, al director de su gabinete y también al resto del personal del Ministerio que le acompaña, así como al conjunto del personal de las Fuerzas Armadas que no le acompañan, pero que son el objeto, o deberían de serlo, de atención fundamental de una adecuada política de defensa. Anteayer, durante la sesión de control, tuvo usted bien hacer referencia a mi condición de miembro de las Fuerzas Armadas durante más de 40 años, referencia que agradezco y condición que representa para mí un vínculo con las Fuerzas Armadas con el que, con la ayuda de Dios, llegaré hasta el final de mis días, independientemente de cuál sea la situación administrativa en la que me encuentre, actualmente la de retiro. Retornando a los acuerdos de investidura a los que he hecho referencia al comienzo de mi intervención, nos encontramos lamentablemente ante una situación realmente compleja. En 2022, tras la cumbre de la OTAN, como usted ha mencionado, celebrada en Madrid, el presidente del Gobierno asumió el compromiso público de incrementar el presupuesto de defensa progresivamente con respecto al Producto Interior Bruto hasta alcanzar el 2% del mismo en 2029. El camino comenzó bien, con el incremento considerable del presupuesto de defensa comprometido en el presupuesto general del Estado para 2023 de un 26% con respecto al del año anterior, si bien con una distribución de ese incremento de manera desigual y desde nuestro punto de vista inadecuada, como ya lo mencionamos en el debate del presupuesto. En concreto, se incluyó un incremento del 73% en las inversiones en armamento y material, perjudicando correspondientemente a personal, adiestramiento y mantenimiento, así como a infraestructura, para que el conjunto representase ese 26% de incremento global. No obstante este desacuerdo en la distribución entre las diferentes partidas, como usted sin duda recordará, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso votó a favor de la sección 14, Defensa, del presupuesto general del Estado por considerar conveniente este incremento presupuestario. A pesar de ello, es bueno que usted sepa también, señora ministra, que según los datos de su propio ministerio, el presupuesto de defensa para 2018, preparado por el Partido Popular y aprobado antes de la moción de censura de ese año, representaba el 7,05% de los presupuestos generales del Estado, mientras que los incrementados presupuestos para 2023 han representado el 6,47% del conjunto del presupuesto general del Estado, tras haber caído en 2021 y en 2022 al 4,80% y al 5,18% respectivamente. Hoy nos encontramos con que, como consecuencia de la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria adelantada de elecciones en aquella comunidad por parte del presidente aragonés, el presidente del Gobierno decide no presentar a debate en las Cortes Generales los presupuestos generales del Estado, no porque este Senado, en el ejercicio de sus obligaciones constitucionales, haya optado por no aprobar la senda de déficit de un Gobierno que no acepta la más mínima propuesta de aproximación, negociación o mejora planteados por la oposición, sino porque teme no concitar los apoyos suficientes de todos los grupos parlamentarios que han respaldado su investidura. En esta tesitura nos encontramos con que al tener que prorrogar los presupuestos no se sabe cómo se va a mantener en el tiempo el compromiso del presidente del Gobierno de llegar a ese 2% en 2029. La trayectoria, ya de por sí compleja, iniciada en 2022 y para la que contaron con el apoyo del Partido Popular, se encuentra de repente interrumpida por decisión del propio presidente del Gobierno y la senda de crecimiento, en caso de que la hubiera, pues hasta el momento no nos han comunicado nada al respecto, se han resistido ustedes a hacerla pública, si existe, se encuentra sometida a la repetición de un hito de ese proceso, el del año 2024. En estas condiciones cabe analizar la procedencia de acometer la promulgación de una ley de dotaciones de la defensa, como ya se ha hecho en otras ocasiones históricas, que permite comprometer por ley las anualidades vinculadas como mínimo al procedimiento orientado a satisfacer los compromisos de inversiones en armamento y material. La industria de defensa, que usted adecuadamente menciona y dice querer promocionar, necesita de estabilidad y determinadas certezas de inversión pública al objeto de acometer los oportunos procesos de inversión privada. Capítulo aparte merecen las retribuciones de las Fuerzas Armadas. Me refiero a las Fuerzas Armadas de aquí y de ahora. Yo sé que usted suele recurrir a las comparaciones descontextualizadas en las que las arcas públicas han tenido que padecer una realimentación después de haber quedado exhaustas, digamos que por causa de coyunturas internacionales desfavorables, digámoslo en los mejores términos.
parece razonable pensar, como dicen las asociaciones profesionales, que si tenemos capacidad para acometer incrementos sensibles de los presupuestos, que según las cifras que usted nos da y que a mí me parecen optimistas, nos han permitido pasar del 0,93 al 1,24%, algo de ello debería haberse dedicado a la mejora del poder adquisitivo de nuestros profesionales, largamente castigado, como usted sabe, y sometido a una necesaria restricción de los derechos de los militares de llevar a cabo acciones públicas reivindicativas que propicien su presencia en las calles clamando por sus derechos. A fin de que ello no sea necesario, que nosotros creemos que no es necesario, es preciso que sus derechos sean defendidos por ustedes y por nosotros, prestando la adecuada atención a sus justas demandas. Debería usted saber que nuestra falta de competitividad en este ámbito retributivo contribuye a la pérdida de capital humano en favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estaría muy bien si no significase que nuestros suboficiales y algunos oficiales se marchan a esas fuerzas perdiendo nivel de empleo, pero ganando poder adquisitivo y en algunos casos mejorando sus condiciones de vida. El pasado año, señora ministra, se cerró, según los datos del Ministerio de Defensa, con 129.355 militares en servicio activo. Las Fuerzas Armadas han experimentado un incremento de campos de actuación como consecuencia de la asunción de nuevos dominios, como el espacio ultraterrestre o el ciberespacio, o como consecuencia del incremento de presupuestos destinados a inversiones que hacen necesario el disponer de más efectivos a fin de gestionar estas realidades expansivas de manera razonable sin recurrir a la eliminación de unidades preexistentes. Así ha ocurrido, por ejemplo, en mi actual circunscripción y última guarnición en la que serví en servicio activo, que es la de Melilla, en la que estas reducciones de unidades, sin incremento de efectivos totales, llevaron a hacer desaparecer unidades históricas, como la segunda bandera de la Legión, que junto con la primera, que aún existe, formaron parte del contingente que acudió en socorro de Melilla en 1921, pocos meses después de su creación. Ceuta y Melilla precisan de una especial atención, señora ministra, por parte de la Administración General del Estado para hacer viable su subsistencia como ciudades españolas en circunstancias de franca dificultad, y el Ministerio de Defensa no debe ser ajeno a este esfuerzo. Espero que su visita a Melilla, que creo inminente, reporte buenas noticias en este sentido para la guarnición y para la ciudad. En el apartado de preguntas escritas al Ministerio de Defensa por parte de los parlamentarios de mi grupo, me gustaría plantearle que esperamos que se nos proporcione información veraz, concreta y documentada. Recibir una respuesta en forma de vínculo a una página de Internet que contiene lo que usted dijo hace un mes en relación con el presunto dispositivo internacional en aguas del Golfo parece poco respetuoso por los senadores. No cuesta nada reproducir la respuesta y adjuntarla en la respuesta que se proporciona al senador que pregunta. Ya le mencioné anteayer la falta de respuesta a un asunto perentorio como es el de la compra de mascarillas por parte del Ministerio, aunque se encuentran ustedes dentro del plazo reglamentario para responderlo. Muchas veces las prioridades definen la voluntad de transparencia o la falta de ella. Aún se encuentra pendiente de igual manera la respuesta a una solicitud de informe que es importante sobre el grado de ejecución del presupuesto. Intuimos que el grado de ejecución del presupuesto del año 2023 tuvo que ser dificultoso habida cuenta del crecimiento y la expansión del presupuesto. Me dice usted que no, pero si nos proporcionase la información sería muy de agradecer, ciertamente. En la propia pregunta que se le remitió se les decía que se estimaba debía estar por debajo de los años precedentes en atención a ese notable incremento. Aparentemente no hemos formulado la pregunta adecuadamente. Por último, en lo concerniente a la respuesta proporcionada sobre los acuartelamientos cedidos al Ministerio del Interior para alojamiento de migrantes, en la respuesta proporcionada por el Ministerio no se incluyen los acuartelamientos General Arteaga en Madrid y Primo de Rivera en Alcalá de Henares, cuya ocupación por parte de migrantes es de carácter público. Se incluyen los de Canarias, pero no estos. Es público a través de los medios de comunicación. Hemos de entender quizás que la pregunta también no fue debidamente entendida por no adecuadamente formulada. Pero este asunto de las respuestas a preguntas parlamentarias, señora ministra, es algo en lo que creemos que el Ministerio debería de mejorar. Dos últimas cosas. La primera relativa al personal en reserva de especial disponibilidad. Llevamos tiempo y distintas administraciones buscando salidas y ofreciendo alternativas para el mejor encaje de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería en nuestro sistema de gestión de personal. Más de 20 años de servicios efectivos, o de 25 en algunos casos, prestados al Estado en el seno de las Fuerzas Armadas, podrían hacernos pensar quizá en la conveniencia de mudar de la reserva de especial disponibilidad hacia una reserva de carácter efectivo semejante a la que disfrutan los militares de carrera antes de su paso a la situación de retiro. Y mi última consideración se refiere a la inminente conmemoración del 75 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que, como usted sabe, se produce el próximo 4 de abril, en 2 semanas. ¿Tiene el Ministerio alguna previsión de cara a promover una imagen favorable de la alianza entre nuestra ciudadanía en estos momentos de grave compromiso de la seguridad colectiva de nuestro continente
como consecuencia de la brutal e injustificada agresión de Rusia sobre Ucrania, ahora que se ha incorporado el 32º país miembro, Suecia, y nos encontramos ante un aniversario característico. Muchas gracias, señora ministra.